Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de seguridad o inseguridad con el coronel retirado Roque García, que se encuentra en Europa, coronel del Ejército Nacional Uruguayo, retirado. Nos va a dar su visión desde Europa sobre el tema de la inseguridad y le queremos hacer 10 preguntas. Vamos a comenzar por la siguiente. ¿Puede explicarnos qué significa seguridad en general? La seguridad es sobre todo una sensación, tanto personal como colectiva. Una persona puede estar en una situación muy arriesgada y sentirse segura, o puede estar en una situación que otros verían muy tranquila y sentirse insegura. Vamos a poner un ejemplo. Un escalador experimentado, subiendo una montaña muy alta, la persona se puede sentir confiado en sus capacidades, conociendo el terreno y se siente seguro. Otra persona se sentiría aterrado de estar ahí. En otro caso, una persona puede estar encerrada en una habitación y sentirse muy insegura. Es fundamental que entendamos que la seguridad, para darle la escala importante, que es la escala humana, la seguridad es una sensación. ¿Cuál es el enfoque clásico de la seguridad? El enfoque clásico de la seguridad tiene una visión materialista y estatista. Y en Uruguay se da tal cual, producto además de una universidad donde prima el materialismo y el estatismo. El enfoque que se le da en Uruguay es que el crimen es un problema de características materiales, las causas son materiales, y la solución son estatales. Vamos a ver más adelante cuál es el gran problema que tiene este enfoque materialista y estatista. ¿Cómo es el enfoque que usted propone respecto al tema? Estos enfoques materialistas y estatistas generalmente se concentran en lo que se llama un ciclo de prevención y represión. O sea, de alguna manera primero se previene que no se cometan los delitos y luego se reprimen que se cometan los delitos. Este enfoque materialista, como dijimos, parte, y lo van a escuchar más de una vez, es que las causas de delitos son causas materiales. Es decir, hay delito porque hay pobreza. Esa es una de las principales cosas que se dicen. Si se consiguiera abatir la pobreza, se hubiera conseguido abatir el delito. Eso, como vamos a ver más adelante, no es cierto. Hay sociedades mucho más pobres que nosotros y sin embargo no tienen la tasa de criminalidad que hay en Uruguay. Y además, no toda la población pobre o muy pobre es delincuente. Es decir, esa visión materialista le falta la parte más importante, que es el componente moral o el componente espiritual de la conducta delictiva. La conducta delictiva no solamente tiene raíces materiales, tiene obviamente raíces morales, que es las que no se están viendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo es, en vez de tener una política materialista y estatista, tener una política moral y societal. Es decir, la sociedad tiene un rol a jugar en esto. Y es muy importante que contravencamos una visión en la cual parece que los criminales se pelean con la policía y la sociedad no tiene nada que ver con la verdadera forma de arreglar este problema, que la sociedad está en el medio. La sociedad es la causa y es sobre todo la solución de cualquier problema de seguridad. ¿Por qué dice que su enfoque está basado en la teoría de redes? ¿Por qué digo que está basado en la teoría de redes? Porque vamos a empezar a hacer un poquito de marco teórico. La teoría de redes ha analizado cómo se comportan las redes en el cuerpo humano, en el reino animal, en las ciencias sociales, y siempre da dos tipos, o sea, las redes de conexión tienen dos tipos de lugares, digamos, de formas conocidas. Hay grupos, que se llama cluster, que se comunican mucho entre sí, y hub, es decir, vamos a ponerlo en una red de amigos. Hay un grupo de amigos que son muy amigos entre sí, casi todos se conocen, y hay uno de esos que tiene amigos en otra barra, en otro grupo. Estos, que son los puntos de conexión de varias gente, es muy importante que los conozcamos. Esto se ha aplicado a muchísimos casos. Por ejemplo, a la lucha contra el SIDA. Es decir, lo importante es encontrar la gente que tiene muchas conexiones dentro de una red. A eso se le dice hub. Y esos, en la teoría criminal, son los que hay que atacar. Porque no solamente son criminales, son los que conocen mucho más criminales. Y la inmensa mayoría de los delitos se cometen en asociación. Son muy pocos los delitos que los comete una sola persona. Hay conocimiento, hay transporte, hay
el delito, hay la venta de lo obtenido en el delito, la ocultación de las pruebas de lo obtenido en el delito. Entender las redes, y sobre todo las redes criminales, es fundamental en un enfoque que intente disminuir la capacidad de los criminales. Bien, una vez que nosotros sabemos que no tenemos que hacer toda la red criminal, sino concentrarnos en los hubs, es cuando se impone la tercera visión de este ciclo que hablamos, que se acuerdan que era prevención y luego represión. Lo importante es la coerción. ¿Qué es la coerción? La coerción es una parte de la política pública que está dedicada solamente al núcleo reducido de los criminales que ya tuvieron condena y ya la pagaron. Es decir, coerción es lo que sucede dentro de la cabeza del criminal al salir de su condena, que dice: yo no vuelvo a pasar por esa experiencia tan desagradable, no voy a volver a delinquir. Es decir, la coerción no es prevención, porque ya no da para prevenir a alguien que ya delinquió, no es represión, porque ya cumplió su condena. La coerción sucede no en toda la población, sino solamente en la mentalidad de los criminales, producto de una pena que fue tan dura que sobre él mismo ejerce un autocontrol que dice: yo no vuelvo a delinquir. ¿Cómo funciona la coerción en Uruguay? Muy mal, porque se estima que un 70% de los delincuentes vuelven a delinquir, es decir, de los delincuentes que agarramos. Yo me animaría a decir que el 90% de los delitos que se cometen son cometidos por delincuentes que ya cometieron otro delito. Vamos a poner, una persona comete 5 rapiñas, lo agarramos una vez. Él cometió 5 rapiñas, él ya viene repitiendo sus delitos. Son muy pocos los casos de delincuentes que delinquen una vez y después no delinquen más, por más que los hayamos agarrado en la última. Es decir, lo que está fallando en la política pública en Uruguay es la parte de la coerción. Salidos del sistema penal, no solamente no se rehabilitan, sino que vuelven a delinquir. Y eso es la parte que hay que atacar directamente. ¿Puede decir las causas y razones de la inseguridad en Uruguay? Las causas y las razones de la inseguridad en Uruguay son netamente de enfoque. Vamos a ver. Si el enfoque es materialista, el delincuente delinque porque no tiene cosas materiales que le faltan. Ya vimos que es falso, pero de alguna manera se socializa la culpa. A ver, él delinquió en la teoría social que impera en Uruguay porque no tuvo más remedio. No tuvo educación, no tuvo empleo, no tuvo trabajo, no tuvo contención familiar, no tuvo. La culpa no es de él, la culpa es de la sociedad. Se socializa la culpa. Entonces, como el autor del robo ya no fue él, sino que fue toda la sociedad, y toda la sociedad no puede ser llevada presa, en realidad no hay pena. Entonces, cuando socializamos la culpa, la persona no es culpable, son culpables las condiciones materiales que lo llevaron a eso, no hubo decisión de él, o la decisión de él es una parte pequeña. Ese enfoque que socializa la culpa es la base de que cada vez tengamos más presos, mucho más presos, porque en vez de decir la culpa es tuya, solamente tuya, porque tú sos un ser libre que podrías haber elegido un montón de cosas antes de delinquir, y a las pruebas me remito, no todos los pobres son delincuentes, ni muchísimo menos, ni todas las personas que pasan a premios económicos delinquen, ni muchísimo menos. Cuando le quitamos al delincuente la carga de la culpa, le quitamos la carga de la pena y nos quitamos como sociedad la obligación de hacer penar, es que tenemos el estado de inseguridad en el que se vive en Uruguay hoy. ¿Qué situación heredó el gobierno de la coalición del anterior gobierno del Frente Amplio en materia de inseguridad? Para analizar la situación de seguridad hay que basarse en algunos datos objetivos. En mi opinión, el mejor dato es la cantidad de homicidios. ¿Por qué? Porque los demás delitos son de alguna manera mucho más difíciles de medir. A una persona la pueden rapiñar y pueden no ir a denunciar, puede haber un robo y no se denuncia. Hay muchas cosas, violencia familiar, a veces uno no sabe qué tanto se denuncia y qué tanto no, pero el homicidio generalmente se denuncia. Es decir, si analizamos la tasa de homicidios y además la tasa de presos, o sea, la cantidad de presos que tenemos en Uruguay, vamos a ver que desde antes del gobierno del Frente Amplio ya venía creciendo
creciendo. Y el problema de seguridad, ya de antes del gobierno del Frente Amplio, venía siendo uno de los problemas que a los uruguayos preocupaba más. Entonces, el Frente Amplio hereda esa situación, tiene dos etapas. En la primera trata de liberar los presos y basarse creyendo que mejorando las condiciones de redistribución iba a bajar el delito. Luego, aunque se mejoraron algunas de las condiciones de redistribución, el delito no solamente no bajó, sino que aumentó. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno de la coalición en temas de seguridad? La coalición tiene exactamente el mismo enfoque y por eso también exactamente le está yendo más o menos lo mismo. Es decir, tiene un enfoque materialista del delito, tiene un enfoque estatal del delito, no hay involucramiento de la sociedad civil, no se habla del valor moral de la pena, no se habla de la obligación de penar. Y entonces el gobierno está haciendo con un poquito más de eficacia o con otro poquito menos de eficacia exactamente la misma receta. Acá no se han cambiado los paradigmas. El delito es un problema social que lo tiene que resolver el Estado, mientras la sociedad mira como los policías y los delincuentes se enfrentan en una guerra que parecería que no fuera de ellos. Con esa receta, la situación de seguridad no va a cambiar. ¿Cómo la inseguridad afecta a la economía de un país? La seguridad es una de las cosas que más afecta a la economía. Porque aunque uno dice, bueno, hay gente que gana dinero vendiendo rejas, la economía en general uno sale menos, uno trata de tener menos contactos con otras personas, porque uno no sabe qué posibilidad hay de que esa persona cometa un delito sobre mí. La seguridad todo afecta en nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestra vida familiar, la gente sale menos, los niños juegan menos en la calle de día. Es decir, la seguridad, la sensación de inseguridad es tan importante que es, según todas las encuestas, el problema principal de los uruguayos hoy. ¿Cómo afecta la seguridad a la vida en paz en el país? Como dijimos, la seguridad es una sensación y la sensación se da producto de un montón de cosas, pero sobre todo del pasado. ¿Se acuerdan del primer ejemplo del que hablamos? Que una persona subiendo una montaña se puede sentir seguro porque conoce el camino y porque conoce que él ha subido montañas igual o tan difíciles como esas. Entonces se siente seguro. Mientras que una persona encerrada en una habitación de hotel, si sabe que acaba de cometer un asesinato contra una banda mafiosa, él sabe que está inseguro. Lo más importante que tenemos que entender es que la seguridad es el subproducto de una vida vivida de acuerdo a valores. Es decir, si yo vivo mi vida de acuerdo a valores, si en las calles de 45 km por hora voy a 45, estoy mucho más seguro que si por esa calle voy a 90. La seguridad a nivel personal se entiende, pero también a nivel societal. Es decir, cuando la sociedad falla en sus valores. ¿Cuáles son los valores que estamos fallando? Los adultos básicamente tenemos 3 valores. El primero es respetarme a mí mismo. El segundo es respetar a los demás. Y el tercero es penar al que no se respeta ni a sí mismo ni a los demás. Los 3 valores, los 3, son lo que hace una conducta societal que esté basada en valores. En Uruguay, la mayoría de los uruguayos se cuidan a sí mismos, la mayoría de los uruguayos respetan a los demás, pero es muy difícil encontrar gente que esté de acuerdo en el valor moral de la pena. Y acá me quiero detener porque esto es muy importante. ¿Cuál es el valor moral de la pena? La pena tiene 2 valores. La pena tiene el valor utilitario, mientras la persona está presa no roba, pero tiene el valor de reciprocidad. Ese criminal causó un dolor y debe pagar con pena el dolor que causó. Esa es la parte moral de la pena. No es utilitaria, ya no nos importa si no hay una utilidad. Tiene un valor moral, tiene un valor superior. En Uruguay, el valor retributivo de la pena, que está en todas las teorías de derecho, desapareció. Parece que la persona tuviera que ir preso para hacer una universidad para redimirse. No, él tiene que pagar con pena el dolor que causó. Cuando la sociedad falla a ese pilar del deber moral, es que la sociedad se encuentra con lo que tenemos. Cada vez tenemos más gente presa, cumpliendo condenas que no tienen la capacidad
de ejercer coerción sobre la persona que sale, porque 70% de los que salen vuelven a reincidir. Entonces tenemos penas largas, penas inefectivas, penas que no tienen apoyo moral, y tenemos una sociedad en camino a cada vez tener más presos y más homicidios. Eso es a donde apuntan casi todos los datos. ¿Qué mensaje le daría al sistema político y a la ciudadanía en general para ayudar a solucionar por completo el tema de la inseguridad y poder vivir en paz en este país? Al sistema político tienen que tratar de salir de la trampa del estatismo y del materialismo, porque esa trampa nos va a llevar cada vez a problemas más grandes. La solución siempre es moral y basada en la sociedad, no puede ser materialista. Todos sabemos que los hombres creemos en cosas superiores a solamente lo material. Y a la sociedad es claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es involucrarse. Es muy fácil saber el estado de seguridad de una sociedad si uno simplemente recorre una calle de noche o de tardecita. Si están las familias tomando mate en la calle, la sociedad es segura. ¿Hace cuánto que usted no ve jugar niños en la calle? Años, quizás décadas. ¿Por qué? Y porque la sociedad se ha vuelto insegura. La calle dejó de ser el living de donde la gente se reunía para conversar y que los niños jugaran, y pasó a ser una zona de peligro. Si la sociedad no comprende que vivimos en un momento en que hay un grupo de criminales organizados y decididos a matar por dinero, y no está dispuesto a imponerle penas tales que esos criminales al salir de la cárcel hagan cualquier cosa menos volver a delinquir, si no estamos dispuestos a ejercer coerción sobre la mentalidad de los criminales seguirán siendo los dueños de la calle y las personas de bien seguirán encerradas detrás de muros y rejas. La sociedad tiene que comprender que no es un combate entre los criminales y la policía, es un combate en la sociedad entre la gente que quiere vivir en paz y los que no. Y un grupo de estos criminales han perdido cualquier referencia ética. Y nosotros hemos dejado que eso suceda. Cuando un joven de 17 años asesina a su novia, va a la casa, encuentra una pala, va y la entierra, niega, y nosotros solamente le ponemos 10 años y nunca en una cárcel, porque con 17 años y meses no sabía que estaba matando. Y cuando perdemos el valor de la pena, es decir, esa familia, esa pobre gurisa, la familia la va a extrañar décadas, y este gurí asesino no va a estar 10 años sin pisar jamás una cárcel. La culpa no es del chancho, sino de nosotros que votamos políticos que nos convencieron que un hombre con 17 años no sabe que matar a su novia está tan mal que si lo hace se tiene que pudrir 35 años en una cárcel. La culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Si la sociedad no está dispuesta a vivir de acuerdo a los valores de respeto a uno mismo, respeto a los demás y castigar al que no se respeta a sí mismo y no respeta a los demás, si no están dispuestos a vivir así, vivirán encerrados. Volveremos a la Edad Media.